ámbito de derecho constitucional doméstico y en las leyes de seguridad domésticas, no solo de ese país, sino también de Europa y las nuestras pronto. Espero. Actualmente, todo el año pasado, en este país se ha estado discutiendo las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior, con motivo pues, de la debilidad institucional de las policías y el ejercicio de los militares como policías de manera subsidiaria. Oportunamente la Corte en el 2011 pues, resuelve que se pueden sujetar al fuero civil, cuando la razón de ser de que nuestros militares estén en la calle es la cadena de mando y tienen que responder al Consejo de Guerra. Están preparados y formados. Entonces, hay unas antinomias políticas abrazadas por el derecho que tenemos que discutir. Y lo curioso es pensar que el fundamento del orden jurídico, la sistemática jurídica, es un documento político, que muchas veces se define como la suma de factores reales de poder. Entonces, pongo esto sobre la mesa antes de empezar la exposición como tal, y seré breve, pues porque tenemos mucho que pensar, ¿no? Ya no voy a volver sobre las tecnologías, ya no voy a volver porque ya se ha hablado toda la tarde de esto y creo que el enfoque tiene que ser un poquito más allá, en el sentido de a ver qué puedo, porque se ha dicho casi todo esta tarde, aportar. Vamos a la número 3, por favor. Edward Snowden, decíamos, y ahí nos quedamos en la 4, perfecto. ¿Cómo debe ser el abogado del siglo XXI? Esa es la pregunta que nos queremos hacer. Pero tiene una metapregunta o una pregunta previa, como se quiera ver. ¿Qué es un abogado? Si nos vamos al sentido romano, desde el tribuno de la plebe, si nos vamos al sentido medieval, advocatus, el que acompaña, el que llama para que me acompañe en el proceso, y que como está, fíjense qué interesante, acompaña porque no es el que sufre el problema. Es como que el médico que no se cura a sí mismo, ¿no? Sino que el abogado está ahí al lado porque es capaz de relativizarme y de verme con la cabeza fría mis problemas y por eso me ayuda a dar una solución mejor. Y yo pensaba, Aristóteles en la metafísica ya lo había dicho, que el conocimiento es en pretérito perfecto. Cuando digo yo te veo, en realidad, si estoy consciente de que estoy viendo a otra persona, es decir, cuando se vuelve reflexivo el conocimiento y soy capaz de relativizarme a mí mismo, sabiendo que conozco, estoy diciendo yo te vi. ¿Por qué? Porque la acción del conocimiento acabada solo puede ser en pasado. Por eso en nuestra carrera se estudia, y en medicina también pasa, se estudia mucho historia. Porque en el derecho, el laboratorio del derecho es la historia. ¿Qué es una sentencia? ¿Qué es una jurisprudencia? Un pronunciamiento sobre hechos pasados. No concomitantes. Es pretérito perfecto. ¿Cómo se estructura una sentencia? Considerando, resultando, resolviendo. Eso es hecho pasado, eso es pretérito perfecto. Ahí está Aristóteles. Entonces es interesante considerar pues que estos casos que hoy sí tienes, ¿qué es un abogado? Si quiero saber cómo tiene que ser hoy para enfrentar lo que hay hoy, pues ¿qué es? Pues un hombre que busca sobre todo justicia, pero no por sí misma, en sus tres vertientes clásicas: conmutativa, legal, distributiva. ¿No? Ahora se habla de justicia restaurativa. Entonces, en el sistema adversarial. Entonces, a ver, busca justicia a secas. Porque entonces los pretores resolvían et equo et bono. O sea, el abogado no solo es un técnico que busca justicia, sino que dentro de la gran pantalla y visión de lo que es una sociedad, sabe cómo buscar justicia en el contexto preciso. Uy, pues ya lo sabíamos desde el Imperio Romano, pues sí, desde Cicerón, ¿no? Sí, pero hoy buscar justicia cuando la información es tanta, cuando las relaciones son tan complejas, discernir se vuelve un problema. Yo viví 3 años en Italia y a mí me gustaba mucho cuando le preguntaba a algún colega, a algún amigo, bueno, ¿tú qué estudias? No decían diritto. Yo sono facendo giurisprudenza. Y eso me gusta mucho. ¿Cómo le nombran a la carrera? Jurisprudencia. Prudencia de la justicia. ¿Cuántas veces hemos experimentado en la vida profesional que más vale un mal arreglo que un buen pleito? Pues eso es prudencia. Eso es prudencia. Cuando la esposa me dice, ¿qué dijiste? Nada, mi amor.
Eso es prudencia. Mal arreglo, pero se evitó el buen pleito. Eso es prudencia. Y eso sirve a la paz y a la conversación política. La vida en comunidad es conversación. Somos consejeros, somos consultores, nuestros alumnos tienen que serlo en un mercado abigarradísimo de impresiones, de imágenes, de dinero, de intereses, que antes que nada tienen que ser prudentes. No contenedores de conocimiento, no burros amaestrados, si se me permite citar aquí al magistrado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué les pide el mercado? Porque luego vamos a unas universidades por ahí y decimos, los abogados del siglo XXI, ¿cómo tienen que ser? Respuesta pragmática, lo que pida el mercado. ¿Cuál mercado? ¿El de Mixcoac? ¿El de Tlatelolco? ¿Cuál mercado? Conocimientos, lo sabemos. Habilidades también, pero también actitudes, se hablaba en la última mesa panel de ese tema. El abogado sigue siendo y será un orientador social. Yo, y esto es una opinión, creo que la universidad en línea, y he sido profesor, y soy actualmente profesor de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, del diplomado en gestión aeroportuaria, la parte jurídica me toca a mí. Participé, igual que la maestra Cintia, en la elaboración del programa. Tardamos 1 año y medio en dejar todo listo para salir en línea apenas este mes. Es durísimo hacer un buen módulo de enseñanza en línea. Si te involucras es muy duro. Son horas. Y eso que es blending program, no es full online, ¿no? O sea, hay sincrónica y diacrónica, o asincrónica. Pues sí, esto ya lo sabemos, ya se ha dicho esta tarde. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pide el mundo y el país? Porque el mercado no lo es todo, señores. El abogado tiene esa característica, que no solo responde a las leyes del mercado, es un agente social. La profesión no solo sirve para darnos de comer, de cenar, desayunar, quién sabe, pero bueno, depende, ¿no? Sino que sirve para que el tejido social se mantenga. O sea, el abogado, junto con el médico y algunas otras profesiones como el militar, etcétera, es de las pocas profesiones que, cobres o no cobres, trasciende tu labor. Y eso es interesante. El país y el mundo, y no solo digo México, me parece, y estas son opiniones mías, tiene una debilidad institucional brutal. Ayer festejó Donald Trump que le aprobaran el presupuesto. Vean cómo está dividido nuestros vecinos del norte, vean cómo está España sufriendo. Eso es debilidad institucional, es carencia de identidad. México, bueno, todos sabemos. No impunidad. En nuestro país es clarísimo. Seguridad jurídica para las inversiones. ¿Qué va a pasar si no hay libre comercio? Señores, vamos a tener que hacer acuerdos de protección de inversión, nos vamos a tener que ir más al arbitraje y la oralidad, profesor Josué, va a ser todavía más definitiva. Y la estructura mental, porque puede haber arbitrajes ad hoc, no todo es el arbitraje ABC de ICC. Y ahí, teoría general del proceso, argumentación jurídica, filosofía, es mucho más importante que estudiar concursos mercantiles, que no deja de ser muy importante. Pero hay materias que son las mismas que se enseñaban en las facultades de Derecho hace 150 años, 300 años, que siguen siendo determinantes hoy. La labor de la universidad es esa criba y del profesor también. Con unas reglas claras del juego, el mercado se fortalece y se controla el mercado, porque el mercado no lo es todo. Siguiente, por favor. Si a alguien le interesa, la presentación ya está en Twitter. Se mete a mi cuenta de Resoto Morales y ahí se la pueden descargar. Y tenemos un ámbito público y privado, lo decía el doctor hace un momento. En el ámbito público, urgen abogados en el sector público, urgen ministerios públicos, que sepan aplicar bien la reforma y que el juez de control no esté diciendo por dónde, en la primera audiencia. Lo vimos con el caso de Javier Duarte. Entonces, es un tema urgente. Siguiente, por favor. Los planes de estudios, pues ya se hablaron aquí. Está el tradicional, modelos de competencia, están los planes online, o sea, si ya nos estamos enfrentando a cosas nuevas, bueno, pues imagínense que podamos aprender por hipnosis derecho, ¿no? Puede ser un nuevo método, ¿no? La hipnosis, ¿no? O que nos implanten dentro de poco un chip con todo el digesto, ¿no? Puede pasar, suena como raro, pero puede pasar. Y nada más es un update
Wi-Fi o Bluetooth de todas las leyes, ¿no? Y ya las vamos a poder consultar, ¿no? Tipo Lex Luthor, ¿no? Aquí con todo aquí en la cabeza. Puede pasar, ahorita nos da risa, pero ya hay ese tipo de cosas en la biomedicina o en la ingeniería biomédica. Siguiente, por favor. Entonces, cuando entré al tema del plan de las competencias, que ya lo explicó la profesora Hernández muy bien, yo sí me detengo entre, así como en el core, el saber y el hacer. O sea, tenemos un equilibrio entre inteligencia práctica y inteligencia especulativa que es fundamental. Y decía Gabriel Marcel, ¿cómo se dice? Filósofo francés, que decía, es mejor ser que tener. Y ser es saber y hacer. Se dice en la filosofía clásica, ¿no? El obrar sigue al ser. Yo cuando nací y no lloraba, el médico, digo de broma, me dio la nalgada para llorar y balé. Y entonces mi padre preguntó, ¿qué fue? Chivas Rayadas del Guadalajara. Ya. Que en la salud y como ahorita en la enfermedad estamos con ellas, ¿no? Entonces, pero pues la vida tiene misterios y cada uno tiene su forma de matar las moscas. Y en esta profesión más que nunca. Queda claro que no es admisible la corrupción. Queda claro que no podemos ser burros amaestrados que repiten. Queda claro que todos tenemos un machote o formato para las demandas, las contestaciones, el ofrecimiento de prueba, pero cada asunto se tiene que revisar con lupa. Porque cada historia es distinta y le estamos contando una historia al juez. O escuchamos la historia del cliente, o le contamos la historia de mi cliente sin faltar a la verdad, a la contraparte para llegar a un arreglo y generar confianza. Creo que nuestra labor es tremendamente trascendente y esa forma de enseñar con competencias entre saber y hacer, pero si no está con miras a un ser, de nada sirve. Era lo que se hablaba en la última mesa panel. ¿Cómo un juez va a ser un juez justo si le es habitualmente infiel a su mujer? Una persona que está connaturalmente haciendo injusticia porque pactó serle fiel, pacta sunt servanda. ¿Cuál es la máxima ley de los contratos? La voluntad de las partes. Y fue su voluntad pública y formalmente expresada que yo contigo para siempre. Si ya se sabe que no es así, entonces ¿para qué celebras el contrato? Como dicen, pues por tonto. Estamos en un foro académico. Ese es un enfoque. Otros dicen, vale la pena que mi palabra tenga peso y que mi palabra perdure un día y otro y otro y otro. Porque entre más actos de justicia tengo, me vuelvo connaturalmente más justo. Y el profesor de derecho es como el juez, ¿eh? Porque si dice que enseña derecho, perdón, no le enseña con sus palabras, no le enseña con los artículos, porque eso se los van a cambiar cada 3 años. Le enseña con lo que es. Por eso me gusta el modelo de competencias. Siguiente, por favor. Entonces, fíjense, ese ser tiene una dimensión que es psicoafectiva. Cuando el sujeto que está desarrollando aprendizaje concibe al mundo como una serie de interpretaciones propias de sus experiencias, de instrucción del mundo que le rodea. La neutralidad no existe, señores. El juez no puede ser imparcial, y ni el profesor, ni el reportero, ni el alumno es imparcial al enfrentarse con una realidad. Punto. Le imprimimos la subjetividad a la realidad. Eso es inevitable. Pero eso no quiere decir que la realidad sea relativa. Mis mejores amigos le van a la América, créanlo ustedes o no. Hay un núcleo de objetividad en ellos que me hace valorarlos por encima de ese gran defecto que es irle a la América. Yo tengo 3 misterios en la vida, perdón que haga un paréntesis, que no entiendo. Primero, la muerte. No la entiendo. Existe. Pero yo quiero vivir. Segundo, la homosexualidad. No la entiendo. Existe. Pero cuando veo una mujer bella, a mí me hierve la sangre. Y tercero, gente buena que le va a la América. No lo entiendo, pero existe. Entonces, ese es el tema, decir, esa psicoafectividad en el caso de la América mía
pues desarrollo una actitud frente a la América, pero también me lleva a reconocer un valor en mis amigos que le van a la América. Y hace que mi relación sea fluida y me enriquezca, a pesar de que hay un prietito en el arroz. Cuando sé y también sé hacer, desarrollo la habilidad técnica y procedimental que me permite transformar no solo la realidad ajena a mí, sino mi realidad. Y curiosamente, al transformar esos dos ámbitos, me transformo yo mismo. ¿Cuántas veces los padres le dicen a los hijos, lo único que te voy a dejar de herencia es tu educación? Que ya es bastante considerable en algunos casos, sobre todo si es privada. Entonces dices, caray, ¿por qué? Porque yo he cambiado, me han cambiado y yo he crecido. Entonces el proceso educativo es interminable. Yo ahorita estoy tomando una maestría en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Ciudad de México, porque necesitaba el upgrade. Ahí, los que nos dedicamos al derecho aeronáutico creemos que urge una reforma en materia de ley de aviación civil, pero bien hecha, no nada de que derechos de los pasajeros y bla, 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 bla. El tema de drones está en pañales, el tema de responsabilidad civil en drones está en pañales, y responsabilidad administrativa también, y el tema sobre todo de la regularización de aeropuertos, porque, bueno, ¿qué les cuento? Aquí hay 2 aeropuertos que salen en la prensa cada rato porque es un problema, ¿no? En fin, y en Guadalajara ni les digo, no pagan ni siquiera la indemnización de expropiación de hace 50 años. O sea, es un problema. Siguiente, por favor. Entonces, por tanto, el aprendizaje, ¿qué es? Esas experiencias previas que entran en conflicto cognitivo. Ejemplo claro de conflicto cognitivo. 2 en la vida de un niño. Mijito, Santa Claus no existe. ¿Qué me pasó? Yo llegué el primer día de clases en primero de primaria y el profesor de muy buena fe nos dijo, preséntense niños, yo soy fulanito y vengo del kinder fulano. Y cuando le tocó al único que había reprobado primero de primaria repetir, el grupo dijo, yo soy fulanito y les quiero decir que el niño Dios son los papás. A 45 chicos el primer día de clases de primera de primaria. Nunca se me va a olvidar mi primer día de clases. Todos esos 40 niños en mediodía a la hora de comer le preguntaron a sus papás si era verdad que el niño Dios eran los papás. Ya se imaginan cómo se pusieron los papás. Estamos hablando de 1983. Y sí, mis papás desarrollaron mi conflicto cognitivo y explicaron ya toda la cadena de suministro. Es que Dios le da el dinero a tus papás para que tal. Aprendí. Y otras cosas se explica la cuestión sexual, que ahora ya hay que explicarla muchísimo antes. Y no puedes hablar de abejitas y esas cosas. Tienes que ser muy claro. Porque ya tienen el acceso a la información de forma inmediata. No le puedes poner cercas al campo. El chiste es cómo manejas el conflicto cognitivo y la experiencia de aprendizaje. Y ahí entra lo que se decía en el último panel de la unidad de vida. No solo las técnicas. Porque eso le da significado y sentido a lo que hacen. No sé, profesores aquí presentes, pero creo que todos hemos vivido o visto alumnos con la crisis vocacional del tercer semestre, que se da alrededor del tercer, cuarto y hasta quinto semestre. Pero por ponerle una etiqueta, pues del tercer semestre. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy estudiando esto? Lo mío es ser chef en París. Ya de a tiro en Playa del Carmen. Pues nos pasa a todos. Yo me acuerdo en tercero de prepa muy serio. Llegué y le dije, papá, ¿qué pasó? Como decía mi papá, a la fecha, ¿qué pasó, campeón? Pues ya sé que voy a estudiar. Muy bien. ¿Qué? Biología marina. Muy bien. ¿Dónde? En la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada. O está el TEC en Guaymas. Ya había hecho toda mi investigación. Te felicito. Yo, no, ya me veía ahí en un barco metiéndome en el mar. ¿Y quién te la va a pagar? Conflicto cognitivo de primera naturaleza. Pues tú no. Yo no. ¿Para qué andes de hippie? Bebiendo cerveza con tus compañeras abandonadas en una isla ahí, las caguamas. Bien que me conocía mi padre, ¿no? Entonces, no renuncio a ese sueño, ¿eh? Tengo 2 planes para cuando me jubile. Biología marina y golf. Entonces, ese es el tema. Decir, vamos provocando el conflicto a los muchachos. En el aula y fuera del aula, porque el profesor no es profesor solo dentro del aula. Yo creo que donde más se aprende, por ejemplo, en mi experiencia docente universitaria, es cuando discutes el tema de tesis en las asesorías de tesis con los muchachos. ¿Cómo aprendo de los muchachos? Ahorita estábamos en la comida y le decía a Paul que la semana que entra quedó el tema de tesis fijado
de Derecho de las Armas Nucleares, de un alumno de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana. Dije, caray, digo, es mujer, a lo mejor por eso le interesan las armas nucleares, pero bueno. El tema es, hace 2 semanas defendió la tesis el licenciado Álvaro Vizcaíno Zamora, que es el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de este país. Yo tuve el honor de dirigirle su tesis y ya vamos por la de doctorado, a ver si en diciembre la defendemos. Se están defendiendo tesis de aeronáutico. La mejor tesis del mejor promedio de hace 3 años fue sobre el caso MH17 Malaysia Airlines que derribaron en Donetsk, en Ucrania. Entonces, tesis que yo en mi vida me imaginé. A mí cuando me preguntaban en sexto semestre en Guadalajara que iba a estudiar, yo decía, pues, Derecho Civil, voy a ser notario, voy a tener mi notaría en la colonia Providencia, voy a jugar golf en el country y ya. Y ahora vivo en la loma de Chapultepec, me enfrento con un trafical brutal para ir a la oficina que está hasta el sur y me dedico a seguridad nacional y aviones. Uno nunca sabe dónde va a acabar. Y la formación que me dieron hace 20 años en la Panamericana me sigue sirviendo hoy en día para sacar adelante mi trabajo. Me tocó vivir el bombazo de ETA en 2008 en la Universidad de Navarra, a 250 metros de mi dormitorio. Son experiencias que te marcan, digo, a lo mejor por eso me dedico a la seguridad nacional, algún traumilla ahí no resuelto, pero dices, vives lo que es que te pongan un carro bomba y que no puedas volver a tu casa hasta 12 horas después. Los que vivimos, venía con el profesor Álvaro que está dando clase aquí en el aula continua platicando, los que vivimos el terremoto del 19S en la Ciudad de México hace 2 semanas, pues es una experiencia que te marca para toda la vida, ¿no? Ese conflicto cognitivo, para que de la tesis y la antítesis salga una síntesis positiva, en ese momento de salir la tesis positiva, tenemos que estar ahí. Y eso no es repetir un código, eso es acompañar. En pocas palabras estoy diciendo, sean abogados de sus alumnos, no dejen de ser abogados cuando están enseñando. Advocatus, acompañen, creen conflicto y dirímanlo positivamente. Siguiente, por favor. Necesitamos la fortaleza y la solidez de los clásicos combinado con la agilidad y la capacidad de adaptación que exige la época actual. Es como mi propuesta. No podemos renunciar a Aristóteles, a Platón, a Cicerón. No podemos. A Séneca. No podemos renunciar a las 12 tablas, al derecho romano. No podemos a la literatura clásica, Shakespeare, el Rey Lear. O sea, hay tantas literaturas, ¿no? 12 hombres en pugna, por citar lo de las películas, ¿no? O sea, hay cosas, los clásicos nos dan muchísimo. Y los clásicos van y vienen. Y nunca, o sea, digo, van y vienen en el sentido de que en el cine, en la literatura moderna, contemporánea, siempre nos los volvemos a topar. Pero al mismo tiempo, es verdad que hay una parte que requiere demasiada actualización, sobre todo ante la vorágine de información que se enfrenta o nos enfrentamos hoy. Siguiente, por favor. Etienne Gilson, un filósofo francés que después se fue a la Universidad de Toronto, decía, el hombre del medievo, a mí me gusta mucho esta frase, me hace pensar mucho como profesor, podría no saberlo todo. Acuérdense que hay una teoría del medievo que dice que fue una época oscura, ¿no? Cuando en realidad fue donde se recogió toda la sabiduría de la antigua Roma y Grecia, aunque se guardó en monasterios, pero gracias a eso no se perdió. Y por eso hubo renacimiento. Que era, acuérdense, el renacimiento era todo lo contrario. Hay que hacerle de todo. Da Vinci era de todo. Y dice, no podía saberlo todo, pero tenía certezas. Hoy tenemos el acceso a toda la información que quisiéramos y estamos llenos de dudas. Porque hay que respetar todo tipo de postura. Hay que estar abierto a todo tipo de conocimiento. Es que él es especialista en la coma del alfabeto babilonio del 4º párrafo que viene en... Espérate. O sea, qué bueno que seas el picudazo del mundo en la coma del alfabeto babilonio encontrado en Sumeria oriental. Te felicito. Foto para el Face. Chas, ya. Y ahí quedas, en la foto para el Face. Pero eso no es trascender. Siguiente, por favor. Ese equilibrio entre lo teórico y lo práctico que no voy a abundar porque ya se dijo. Siguiente, por favor. Yo he aprendido mucho de estos señores, son mis alumnos en el Colegio de Defensa. Marinos, Ejército de Aire, Ejército de Tierra, gente PGR, CISEN, Cancillería, Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Con ellos hago el método del caso. Se lee, se analiza, se resuelve y se discute. ¿Qué hace el método del caso? Crea conflicto cognitivo. Porque ellos sí tienen la experiencia. Yo no he estado en combate, ellos sí.
Ellos sí se quejan del Ministerio Público. Fíjense, hace una semana estaba ahí. Dice un compañero de la Marina, a ver, doctor, aquí el problema es que cuando vamos a hacer una aprehensión peligrosa de un malandro, el que lleva la voz es el Ministerio Público, porque si no se hace de gala detención, el juez de control, ¿qué va a hacer? Profesor Peinberg, pase usted por acá, por no decirlo de otra forma. Y entonces se levanta el general, que está a mi lado de la Fuerza Aérea, la camisa azul es de la Fuerza Aérea, la camisa verde es del Ejército de Tierra, en concreto, en este caso, Infantería. Dice, ¿cómo que el Ministerio Público? Yo no obedezco a nadie más que a mi general. ¿Cómo voy a obedecer a un Ministerio Público? Y se empieza a reír en la cara del marino. Las operaciones más delicadas de aprehensión, ¿quién las ha hecho? ¿El Ejército o la Marina? Yo digo eso ahí y se arma la batalla campal. Prudencia, prudencia. Y entonces uno, ¿qué tiene que hacer ahí? Porque además todos son generales, todos son líderes, ¿eh? Y tienen mucha gente a su cargo. Entonces uno dice, como bien ha apuntado mi general aquí presente, la cadena de mando sin duda es fundamental, incluso jurídicamente. Sin embargo, haciendo un zoom out, mi general, ¿usted quiere que se escape el malandro? No, pues no. Vámonos viéndonos desde el punto de vista, como dicen ellos cada rato, su tripartita, ¿no? Ámbito estratégico, ámbito operativo y ámbito táctico. Sin ninguna duda, operativamente, mi general, usted tiene toda la razón. Pero en el ámbito estratégico, pues si no hacemos legalmente la detención, se nos va a ir el malandro. ¿De qué sirvió todo el montaje? Entonces, desde el punto de vista estratégico, claro que la voz o el líder del proyecto, no el mando, porque el mando para ellos significa una cosa muy concreta y muy específica, el líder del proyecto es el Ministerio Público. De ese conflicto cognitivo se les abre la cabeza. Porque llevan 20, 30, 40 años, no son cadetes del colegio militar. Acostumbrados a una cosa. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Siguiente. La lección magistral, la elaboración de trabajos de investigación, ya se habló de aquí. Yo creo que esto es súper importante, que no le rodeamos a las lecturas. Que los muchachos puedan ir por el conocimiento consigo mismo. ¿Cuál es el tema? Que ahora no necesitan recabar la información. Me acuerdo que cuando en nuestros tiempos, cuando venía ahí Villa por Durango, pues para recabar información había que viajar incluso y comprar libros. Me traje un libro de España. ¡Wow! ¿No? El García de Enterría de administrativo, ¿no? ¡Wow! Era así como, vamos a la casa del profe a ver un García de Enterría, ¿no? Ahora no, pues ahora ¿qué es el tema? El pensamiento crítico. Que se escriba bien, que se comunique bien, pero que esa reflexión sea un pretérito perfecto, completo, acabado, aunque sea de una cosa pequeña. Pero esa habilidad lo necesitan los muchachos. Seguimos. Siguiente diapositiva. La voy a pasar varias. Adelante. Esto yo creo que no tiene caso volver porque ya ha salido. Adelante, la que sigue. Seguimos. La que sigue, por favor. Ahí. A ver, si esta idea ya quedó clara, la vueltita de hoy desde Guadalajara valió la pena. Aunque vivo en la Ciudad de México, pero ayer estaba en Guadalajara por cosas de trabajo. Zoom in, zoom out. A ver si me logro explicar. Hoy tenemos que formar para que los muchachos puedan hacer el zoom in de la especialización sin perder la visión de conjunto. Que vean el árbol sin dejar de tener en el fondo y en el recuerdo el bosque. Que por cuidar los centavos nos pierdan los pesos. Y ese movimiento de zoom in y zoom out en táctica aeronáutica se entiende muchísimo. Cuando tú vas con helicóptero, sobre todo, a la rotativa, haciendo un patrullaje, el patrullaje se acerca y se separa. Se acerca y se separa. Ya que hiciste el patrullaje y detectaste el objetivo, vienes con el de combate, que habitualmente es un avión. Y entonces vas y haces zoom in, boom, boom, y te vas. Entonces, pero si no tienes esos dos movimientos, no aciertas. En el ejercicio de la profesión así hay que hacer. Ahorita tenemos una nueva lectura de la Constitución desde el 2011. Es claro, tenemos una nueva teoría constitucional. ¿Quién dice que no nos la van a echar para atrás? La Constitución es un medio, no es un fin. Entonces, hay que tener esa capacidad de hacer zoom in, zoom out. No perdamos, con todo este bloque constitucional importado y este control de convencionalidad,
que nos impone una forma de pensar que viene pues, de Europa, que no es endémica, y eso me preocupa en materia de derechos humanos. Y no digo porque los derechos humanos sean relativos, no, es claramente, existen y hay un catálogo de derechos humanos bien definido. Pero, ¿cuántas veces las cortes europeas, las cortes mexicanas están disputando por definir o no un derecho humano? Y hay ponderación de derechos, y test de proporcionalidad, y test de racionalidad. Eso quiere decir que la cosa no está tan clara. Sin ese zoom in y sin ese zoom out, no es posible. Entonces, junto con el conflicto cognitivo, yo diría, provoquemos zoom in y zoom out en nuestras dinámicas de clase. Porque si no, no va a haber avances. Nos vamos a ir hasta la última, vámonos a la 30, por favor, porque si no, no nos da la vida. Ahí está. Gracias. Vean esa imagen. Ya se dijo en la última. Ok, yo le doy conocimiento, yo le doy habilidades, actitudes. Pero no le doy ejemplo. ¿Por qué en las escuelas de derecho no ha triunfado el modelo en línea? Y la gente, 20 años después de que existe el modelo en línea, sigue yendo o queriendo ir a una facultad. Pues porque ahí voy a conocer al profesor que es funcionario público, ahí voy a conocer al que me va a contratar en su despacho, ahí me voy a relacionar. ¿A quiénes de ustedes les enseñaron a cobrar en la facultad? Y a vender. ¿Y qué es lo más importante que tiene que hacer uno cuando tiene la práctica privada? Vender y cobrar. Ya después uno resuelve el asunto. Pues porque si no, no hay ni para la tinta de la impresora. Así de sencillo. Y eso solo se aprende a veces con la experiencia o con el consejo. Pero también con el ejemplo, porque hay maneras de vender y hay maneras de cobrar. Se cobró a lo chino. No es lo mismo que me cobró de una manera cordial. Me hizo seguimiento de cobranza. De hecho, se acaba de declarar inconstitucional unos modos de cobrar. Fíjate qué importante es esto, ¿eh? Parece así como trivial. No, no lo es. Y vender en la barra mexicana de abogados, no podemos anunciarnos. Tiene que venir por recomendación. Y ahí viene la colegiación obligatoria, ¿eh? No puedo vender así nomás. Entonces, el ejemplo define. Seguimos, por favor, siguiente diapositiva. Porque el contacto personal es insustituible en nuestra profesión. El producto es uno mismo, que no es un producto maquilado y terminado, sino que es un producto siempre en continua mejora o desmejora, depende de alguien. Y si el core del producto o el servicio, mejor dicho, que ofrecemos es perseguir una virtud en el ente público, en la contraparte y en ti mismo, mi cliente, pues quiere decir que el servicio que ofreces está relacionado con la dimensión moral de la persona, porque resulta que la justicia, no sé si lo sabían, no lo dice Ulpiano en su definición, pero es una virtud moral. Y las virtudes morales responden a las intelectuales, y la que es moral e intelectual juntita es la prudencia, de la que hablaba al principio. Entonces, ¿cómo voy a desligar del contacto personal eso y del ejemplo? Es indesligable. Siguiente. Porque el individuo es individuo y relación. La persona tiene la dimensión individual, pero también la dimensión. Y sin eso no comemos, ¿eh, señores? No vendemos, no cobramos, no consideramos resolviendo. Y eso es enseñar derecho. O sea, son los metadatos de lo que se dijo todas las mesas paneles. Los datos de los datos. Nos dieron muchos datos las mesas paneles hoy y experiencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay arriba de eso? Esto, en mi opinión. ¿Qué es lo que es una universidad o una facultad? Un espacio de coincidencia en espacio y tiempo de profesores y alumnos. Se dice comunidad de conocimiento. Y la comunidad de conocimiento, perfecto, puede ser online, puede ser virtual, pero la interacción en tiempo real y en espacio real, que esa categoría la elimina la educación virtual, el espacio no es compartido, hace que la connaturalización del saber, la percepción del saber, no sea completa. Mucho menos en derecho. Cuando un asunto puede ser de cómo hagas el alegato final en la audiencia frente a un juez. Porque no existe la neutralidad, decíamos. Entonces, es imposible, creo que es un mal consejo decirle a alguien, salvo circunstancias extraordinarias de esa persona que puedan justificarlo, que estudie derecho en línea. Y creo
que los instrumentos que tanto nos explicaban ahorita de las tecnologías son solo... Acabo de dar un testimonio, me lo brinqué todo. ¿No? O sea, es decir, las diapositivas no están diciendo nada de lo que estoy diciendo en este micrófono. Son completamente, no completamente distintas, pero se explica mucho mejor por la voz, por los movimientos de mis brazos, por el contacto visual, por estar aquí. También me dieron ganas de enviar un video. Claro, yo no estaba en Toronto. Es una situación distinta. Yo sí tenía el tiempo y la posibilidad de venir. Pero les aseguro que mi experiencia, reforzando lo que la maestra Cintia dijo en su video, es mucho mejor ahora que la de ella allí, en la habitación de su hotel. Y la estoy reforzando, no contradiciendo. Entonces, señores, un paquetazo, ¿eh? Un paquetazo. Nunca me imaginé que iba a dar clases de Derecho de la Seguridad Nacional. Busquen, por favor, a nivel licenciatura en Derecho, donde se da Derecho de la Seguridad Nacional en este país. Si lo encuentran, me avisan, por favor. Se da Seguridad Nacional, está el CESNAP, está Popotla, en Sedena, el Colegio de Defensa Nacional, en la Universidad de Anáhuac. Norte hace muchas cosas con el doctor Sodi, pero sobre todo de ámbito castrense. La Seguridad Nacional es mucho más, ya habla. Ya si un día tienen inquietud, pues en el canal de YouTube ahí tengo algunos programas en la corte del tema y tal, ¿no? Y algunas entrevistas, pero es un tema súper importante y creo que es una reforma pendiente, la reforma en seguridad nacional, no en seguridad pública. Y bueno, creo que el paquete que tenemos como profesores es muy grande y por eso mismo estoy muy agradecido de haber podido venir hoy a escuchar a mis colegas profesores que tienen más años algunos dando clases que yo, que es oro molido, escuchar sus experiencias y también porque este UBI, este lugar, Chiapas, es distinto al que yo me he desempeñado. Una cosa que le decía al maestro Álvaro ahora que coincidimos en el aeropuerto, es que las facultades de ciudades como Tuxtla tienen la gran ventaja que no pasa en la Ciudad de México, que viene el profesor de México, viene el profesor de Guadalajara, viene el profesor de Monterrey, viene el profesor de Oaxaca, viene el profesor de Tabasco. Eso no pasa en México. Allá lo mucho es el profesor de la Miguel Hidalgo y ya si te fuiste más, el de Benito Juárez. Pues porque la vida no te da. O sea, aunque estamos en la misma ciudad, trasladarse es un problemón. Y vas tan deprisa por la vida que solo das clases en tu universidad. Y si acaso en la UNAM, como digo siempre, ¿no? En caso, aparte de la UNAM, ¿en qué clase das? O sea, porque todo el mundo queremos pasar por la UNAM. Sigue siendo nuestra máxima casa de estudios. Y es maravillosa. Entonces, en ese sentido, pues ustedes tienen una ventaja de ver una pasarela de expositores en los programas que tienen aquí que no tenemos en otros lugares, ¿eh? Y eso también les da un plus, en mi opinión. Muchísimas gracias por lo que escuché esta tarde. Muchísimas gracias por la paciencia de escucharme ya en el último tirón. Han de estar todos aburridos y cansados. Y me encantaría poder entrar en diálogo de preguntas con alguno de ustedes. Muchas gracias. Ninguna pregunta. Sí, adelante, por favor. Mencionaba durante su exposición, quisiera saber cuál es su opinión sobre, bueno, esa propuesta que todavía está en pie de la colegiación obligatoria, teniendo en cuenta las carencias con las que se encuentra la mayoría de las escuelas. O sea, ¿qué efectos tendría? ¿Conviene o no conviene? Yo creo que conviene desde el punto de vista fáctico. Es decir, voy a poner un ejemplo del terreno en el que me muevo. Marina en junio tomó las capitanías de puertos, también mercantiles. Conviene, fácticamente, porque hay un problema muy fuerte de metanfetaminas y efedrinas circulando, sobre todo en Manzanillo y en Lázaro Cárdenas, a cambio de acero mexicano, ¿no? Que están entrando al país. Hay mafias conocidas públicamente muy fuertes de narcotráfico y de países del Pacífico, del otro lado, que influyen en nuestros puertos. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, a través de Marina Mercante, no ha podido con el paquete. Entonces, había una necesidad factual y le entraron. Pero tiene que ser temporal, gradual y con fecha de caducidad. La colegiación obligatoria yo creo que tendría que ser lo mismo en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, a lo mejor soy muy ultra conservador, la
Ustedes vayan a las grandes ciudades europeas y pues sí, los colegios son importantes, pero es más importante la universidad, ¿no? Y hay universidades que tienen un papel sobre todo local, porque también el derecho, el ejercicio del derecho no se sustrae del influjo sociocultural y socioeconómico de una zona. Una vez escuché al abogado, al General Counsel de Boeing, en McGill, en la Universidad de Montreal, me invitaron a dar un rollo allá y él estaba en otro panel. Y dijo, yo cuando tengo un problema con un arrendamiento de una aeronave, los aviones casi nadie los compra, la flota se arrienda. No, digo, ¿dónde está la aeronave detenida? Porque es dinero que se pierde todos los días. Tal pueblo. No contrato a los grandes megadespachos. Voy y busco quién es el mejor litigante de ese pueblo, ya ese es el que contrato. Esa es mi chamba. Pues porque the good lawyer knows the law. The best lawyers knows the judge. ¿No? O sea, hay algo de eso que por eso es consonante con lo que acabo de decir de contacto personal, las relaciones, ¿no? Entonces, en la colegiación obligatoria se van a instaurar los colegios en centros de poder para habilitación profesional. Y eso que yo fui directivo en Jalisco de la Barra Mexicana, y ahora ya no lo soy, vivo en Ciudad de México, pero participo del colegio, estoy orgullosísimo de ser barrista, ¿eh? Disfruto mucho la vida académica y profesional que nos da la barra, me siento honrado. Pero creo que es una atribución que le compete al Ministerio de Educación y que le compete a las universidades el habilitar. A lo mejor sí tendría que haber, porque pues tengo resabios de militar, una especie de resello a la cartilla, ¿no? Como hay la primera reserva a los 30 y a los 40. A lo mejor sí convendría que hubiera un par de resellos que se puedan hacer en la universidad en la que egresaste o en tu colegio profesional. Pero que eso no te lleve a la colegiación obligatoria, porque yo creo que sí va contra el derecho de libre asociación. A lo mejor es muy disruptivo y muy poco ortodoxo, pero como profesor universitario estoy defendiendo a la universidad, al Ministerio de Educación y no un colegio de profesionales que su interés es lucro. O sea, yo me colegio para dignificar la profesión, sí, pero la preparación y formación de la profesión se da en la universidad, no en el colegio. En el colegio intercambio y actualizo mi conocimiento para un mejor ejercicio de la profesión. Pero eso es por libre asociación, no porque yo me tenga que certificar. Entonces, no me acaba de gustar en el caso de nuestra profesión. En el caso de los contadores públicos, sí, ¿eh? Y en el caso de los médicos también. O sea, yo creo que no podemos meter las realidades todas en el mismo saco. Ay, sería bueno, porque a alguien se le ocurrió que también sería bueno que nosotros también. No, o sea, no. El médico sí, porque la medicina... Oye, el derecho sí, pero no estamos jugando con vidas, estamos jugando con patrimonios. O estabilidad social, que también puede ser igual de grave, ¿eh? Pero creo que la naturaleza de la acción es distinta. Entonces, si quieres una certificación de actualización, ok, 10, 20, 30, 40 años de ejercicio. Un resello, pero ¿por qué una colegiación obligatoria? Una cuota más, dinero más, me parece que no es correcto. ¿Quieres controlar la actualización y dignificación y así como que seas, ¿cómo se dice? Se me ahora la palabra, adecuado para el ejercicio de la profesión? Ok, hazme exámenes de control. Pero no con colegiación obligatoria. Que los haga la barra o el ilustre aquí que está por ahí, pues muy bueno, ¿no? La NADE, perfecto. Como un agente certificador. Como puedo ir a hacer el TOEFL a Lucita de Capacitas y tiene la concesión del TOEFL, ¿no? Eso sí me gusta. Lo de los controles sí me gusta. Que es distinto a colegiación obligatoria. Contesté tu pregunta. Muy bien. Sí, magistrado, por favor. El honor. Ahorita le van a llevar su micrófono. Gracias. Hace un momento usted comentó la situación de que se necesitan más agentes del Ministerio Público capacitados, porque realmente las deficiencias se exhiben en casi todos los videos, ¿no? Ahora bien, ¿coincidiría usted con la opinión de Ríos Peter en el sentido de que el sistema mexicano se enfocó más a hacer bonitos edificios que capacitación para este sistema? El senador Ríos Peter se distingue por ser polémico en sus declaraciones, ¿no? Yo creo que es una polarización la expresión que usted acaba de citar del senador Ríos Peter, no la comparto. Lo que sí creo, y conforme voy viendo, no soy penalista, no me dedico a eso, pero por los colegas que veo,
que a veces el Ministerio Público podría ser tan o más importante que el juez en el proceso. Tan lo es que les tuvieron que poner un juez de control. O sea, eso quiere decir que el Ministerio Público en su actuar, el control de convencionalidad, ¿qué pacho? Se le va. Claro, se entiende que como es una autoridad administrativa, no jurisdiccional, aunque es coadyuvante, ahí hay un tema de la naturaleza del que estamos incluso hasta alegando la autonomía constitucional y esperándola en las fiscalías, al menos a nivel federal, nos habla que a 200 y tantos años de vida independiente todavía no definimos cuál es la naturaleza del Ministerio Público, ¿no? ¿No se les hace un poco grave? Y me parece que es un factor fundamental, no solo en la reforma de penal, sino en el tema de seguridad, ya operativo. Vean las grandes películas de los thrillers de abogados. El fiscal tiene un rol primordial y el juez aparece ahí como un señor buena onda que aparece con una toga después al final en la película. Porque los jurados son todavía más importantes. ¿Y quién es el que hace así o no al jurado? Pues el fiscal. Entonces el Ministerio Público es un tema fuerte que se resuelve con dinero en el buen sentido de la palabra. Es decir, tienen que ganar muy bien, casi como un juez. Tienen que tener prerrogativas parecidas a las de un juez. La selección de los ministerios públicos tiene que ser rigurosísima. ¿Cuánto dinero necesitas para establecer los sistemas, mecanismos e instalaciones para lograr eso? Muchísimo dinero. Entonces se antoja, difícil pero no imposible, y tendremos que contar con el paso del tiempo y la paciencia. Cuando llego a la Universidad Panamericana en noveno semestre digo, ¿quién de aquí quiere ser actuario de juzgado? Universidad privada, ¿no? Secretario de acuerdos. Proyectista, una mano. Juez de distrito, 5. Magistrado de un colegiado, 10. ¿Ves? Por eso estamos como estamos. Ministerio Público, se me salen del salón. Hay que luchar como profesores a cambiar esas categorías mentales. No sé si contesté a través de una perífrasis su pregunta. A usted, magistrado. Por favor, profesora. Después el profesor. Me gustaría escuchar un poquito más de su experiencia como filósofo y me gustaría que me diera en el contexto actual un concepto propio de justicia. Mire, la justicia, bueno, como filósofo, ¿qué le puedo decir? Pues doy clases de filosofía del derecho, un semestre sí, un semestre no. Escribí este libro de Rawls. Rawls es un tipo que, vamos a ver, ojo, aclaré mi postura sobre la homosexualidad claramente, pero lo amo. Es decir, me parece que no coincido con nada de lo que él dice y me dediqué 3 años de mi vida a estudiarlo, haciendo la tesis doctoral. Pero me parece un gran filósofo y además un gran tipo. Personalmente llevo una vida admirable, que estaba tremendamente equivocado. Pero me generó un conflicto cognitivo del cual todavía sigo cosechando. Esa sería mi primera experiencia filosófica real. Leer a un tipo, entender a un tipo, para decir, no estoy de acuerdo contigo, enfrentarme con él y tratar de elaborar argumentos que derriben los suyos, y escribir el libro que está publicado gratis en Jurídica, se lo pueden descargar. Yo creo que ahí va a entender ese proceso de conflicto cognitivo. Otra gran experiencia filosófica que tuve, tremenda, fue entender a Hegel. Me cimbró mi visión del mundo y de mí mismo. Yo no sé si aquí alguien ha leído a Hegel con calma y lo ha entendido, pero Hegel es monumental y terriblemente peligroso. Por Hegel tuvimos marxismo y por Hegel tuvimos nacionalsocialismo. Y ahí vimos las consecuencias jurídicas y políticas. Pero es tremendamente seductor. Esa era la primera parte de la pregunta, ¿no? Son como las dos grandes experiencias. Concepto de justicia. Me gusta la de Ulpiano, pero siempre le agrego matizada con virtudes, con otras virtudes. La justicia es ciega, se dice habitualmente, porque se le da una visión aritmética, ¿no? 2 más 2 igual a 4. Cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Y constante y perpetuamente estoy buscando esa dimensión aritmética. Yo digo que no. Porque la justicia se aplica en el hombre. Y el hombre no es una ecuación cerrada. Es una hipótesis abierta.
Entonces la justicia nunca alcanza. Yo les prometo a mis alumnos desde hace tiempo un opusculito que se llama La naturaleza subsidiaria del derecho, donde se ve claramente, en este caso ya tan manoseado de la filosofía del derecho, de los exploradores de cavernas. ¿Lo han leído? Yo estoy de acuerdo con la primera decisión que aparece en el caso. Lo digo en un minuto. 4 espeleólogos, 5 que se meten en una cadena y se les cae una avalancha y se quedan atrapados. Y les dicen, bueno, lo rescatan y por radio dicen, vamos a tardar 20 días en sacarlos. Ya se nos acabó la comida, ¿qué hacemos? Pues no sé, y piden opinión moral, religiosa y jurídica y nadie se las da. Entonces deciden echar suertes para matar a uno y comérselo y poder sobrevivir el resto. Y entonces el que propuso el sistema dice, va, y ya cuando se empiezan a echar los dedos dice, no, yo me rajo. Y es el que pierde y al que se comen y al que matan. Cuentan lo que les pasa y los juzgan de asesinos. Pero la discusión entre los jueces es tremenda. El juez de primera instancia dice, no, pues, el jurado dice, no, pues sí son culpables, pero pues, indulto, ¿no? Ahí se ve cómo el derecho no alcanza, porque la situación es súper extrema. Si no se hubieran muerto los 5, no estoy justificando el homicidio. Entonces yo digo, ahí se declaran jurídicamente culpables, pero se les debe de indultar. Porque el derecho no alcanza en ese caso. Se queda corto, no es aritmético. Entonces queda la liberalidad, la magnanimidad. ¿Quién es el héroe en ese caso? La sociedad que los perdona, aun cuando el derecho no daba para perdonarlos. Eso es la justicia. Dar a cada uno de lo suyo, pero de vez en cuando el caso no da la regla formalmente publicada, aplicado con otra virtud. Es la justicia pretoriana, ex equo et buono. No sé si contesté su pregunta, maestra. Sí, el profesor Rosso y después la profesora. Doctor, mi pregunta es enfocada, había planteado ahí pues no apartarnos de los clásicos, ¿no? Uh-huh. Y adaptarlos a las necesidades actuales. Uh-huh. Entonces, su opinión respecto a que a través de los clásicos podamos introyectar categorías, sobre todo las valorativas, ¿no? Esta pérdida de valores de que habíamos hablado, al aprendizaje del derecho y después al ejercicio del derecho. Y lo pienso en función de lo que estamos viviendo hoy en México, ¿no? Un claro ejemplo es la remoción del fiscal electoral. Uh-huh. Que tiene que ver con esta idea o esta noción que tenemos de los valores para el ejercicio, no solamente del ejercicio del derecho, sino el ejercicio público, por ejemplo. Entonces, si es de su opinión que el cómo hacerlo, ¿no? Exactamente. Gracias a Dios tenemos una corte que nos da mucho para analizar, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? ¿O qué hago yo en las clases de filosofía del derecho? Sugiero una lista de lecturas, no se pueden leer todos los libros, se puede leer o la obra completa o un capítulo o un extracto que interese, que se ponga, ¿no? Como puede ser, no sé, Antígona, ¿no? Que es un clásico que dejamos a los muchachos, ¿no? La República, el libro quinto, La política y la ética Nicómaco, por mencionar algunos clásicos. Y luego agarrar una tesis de la semana pasada de la Corte. Esa es una manera de hacerlo, muy claro. O una tesis de la Corte Interamericana. ¿No? De verdad, hace recientemente, me acordé mucho con la profesora, salió una nueva versión de tantas que hay ya de la película de Churchill. Que no sale un solo balazo y todos son diálogos. Peliculón para un alumno de derecho. Porque es el dilema de Churchill si invaden o no Normandía. Y si además él va o no con las tropas. Y como Montgomery y Eisenhower se lo sapean, ¿no? Hasta que el rey Jorge lo mete en cintura. Y le da unos argumentos maravillosos el rey, la verdad. Un diálogo, para mí es la parte más bonita de la película. No les cuento más porque si no daría un spoiler. Pero creo que eso se puede jugar. La Corte, creo yo, tiene muchas resoluciones criticables. Y es lógico, no son perfectos y resuelven por método aritmético. Tienen que votar. Porque el derecho no da, el puro argumento no basta. Y además la doctrina y la costumbre, pues sí, son fuente formal de derecho en tanto y cuanto está publicada y promulgada en el Diario Oficial de la Federación. Si no, no. Pero ¿por qué en las universidades le damos tanto valor a la doctrina y a la costumbre? Porque forman la cabeza. Porque nos pueden cambiar el terreno, pero los elementos de la variable, o sea, las variables de la ecuación cambian, pero si tenemos la estructura aritmética correcta, resolvemos la ecuación. Entonces, ese es un tema vital, ¿no?
Así como hubo física moderna que contravino muchas creencias de la física newtoniana, eso no quiere decir que desapareció la física newtoniana, sigue ahí. Hay que hacer integración, que eso es ahora en las clases de argumentación jurídica de lo que se habla mucho, ¿no? Saber manejar la analogía es vital. Entonces, los clásicos nos permiten hacer analogías con casos actuales. Yo creo que es muy atractivo y muy formativo para los muchachos agarrar legislación vigente y jurisprudencias. Y tesis. No tienen que ser tesis de jurisprudencias. Hay unas tesis que son aisladas que son buenísimas. Por temas en boga. Hoy cuando dicen los grandes despachos en la Ciudad de México, expertos en derecho energético, le dije, uy, pues ¿cuántos amparos han resuelto en la materia? Si la legislación es de hace 3 años. Ya se aventaron primera, segunda instancia. Ya las resoluciones de la CRE ya están todas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ya dijo todo lo que tenía que decir. Si apenas está haciendo el financiamiento para los negocios, ¿cómo son expertos? Cuéntame. ¿Fuiste al futuro y regresaste? ¿O qué onda? O sea, humildad, ¿no? Decía, ¿no? Hay que vender, sí, pero no de cualquier forma. Prudencia, mesura. Entonces, yo te diría eso. Las jurisprudencias nos dan mucho juego. El método del caso da muchísimo juego. Agarrar un clásico y resolver una situación de prensa según los criterios de un clásico. Eso puede ser, ¿no? Este de exploradores de cavernas, de verdad es fenomenal, ¿eh? No sé si contesté en concreto. Muy bien. Por ahí había otra pregunta. Mucho gusto a todos, en especial a usted. Gracias por los conocimientos impartidos y mi reconocimiento y respeto ante todo. Pues bueno, sabemos que se habló mucho de la impartición de la docencia, las clases, del humanismo, de los valores que tendrían como docentes y los que tenemos el privilegio de pararnos frente a un aula o frente a los receptores. Y la gran responsabilidad. Así es. Entonces se habló de humanidad y de valores. Y mi pregunta era para usted, ¿qué le ha aportado la docencia en su vida personal? Muy bonita pregunta. Yo cuando llegué de Europa, estuve 7 años, viví 3 años en Italia y 4 en España, en Pamplona, ¿no? Ya se imaginarán, San Fermín se puso bien. Tuve la fortuna de que mi alma mater me hizo una oferta económica para volver a mi pueblo, que es Guadalajara, y ser director de la Escuela de Derecho, de la licenciatura, no de la facultad. Para mí era una opción muy buena, porque era volver a donde la familia, con un buen trabajo que me permitiría volver a comenzar después de 7 años en México, fuera de México, y eso sí, llegué hablando como Hugo Sánchez y de vez en cuando se me pega, cuando hablo con algún peninsular, acabo hasta moviendo los hombros, pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que cuando decidí dejar el tiempo completo en la universidad, porque tenía la inquietud de hacer algo nuevo, la universidad es muy buena, la quiero muchísimo, me ha dado tanto la UP, que por eso sigo dando clases, ¿no? Pero yo estaba en una etapa de mi vida que quería probar, veía que venían las reformas con todo y soy muy inquieto, ¿no? Entonces dije, me voy a lanzar algo nuevo y dije, los aviones. La aviación siempre, soy aparte de biólogo marino frustrado, un poco piloto frustrado. Entonces, ese momento me hizo valorar mucho la docencia, porque me di cuenta de todo lo que me había dado. 6 u 8 meses después de que ya no era académico de tiempo completo, que solo con muchos de ustedes venía, daba mi clase y me iba a la oficina, me daba cuenta que no me satisfacía humanamente lo mismo lidiar con un juez o con un actuario o con un cliente incluso que estar con mis alumnos, que dirigir una tesis. Me daba cuenta que aprendía más contemplando el fenómeno académico que practicando la dimensión de la profesión. Es una cosa rara. Los filósofos ya lo decían, Platón lo dice, acuérdense, el topos uranos y la caverna. Se aprende y se conoce más la verdad en la contemplación que en la acción. ¿Qué nos dicen hoy los managers? El conocimiento tiene como finalidad la acción. Pero si echamos de la mano de Aristóteles, decimos, sí, la acción, que si luego la reflexión en pretérito perfecto, se convierte otra vez en contemplación. La historia es contemplar hechos pasados. Pero al fin y al cabo es contemplar. Por eso es laboratorio. Y en el laboratorio es donde se hacen los descubrimientos. ¿Cuántas veces decimos, qué idiota, por qué hice esto? Estás contemplando. Conflicto cognitivo.
Entonces fue cuando me hice el propósito que espero Dios me conceda cumplir, porque no solo depende de mí, de nunca dejar de dar clases. Le da propósito y sentido a mi ejercicio profesional. Porque los muchachos, como ya dijo el magistrado, dijeron todos mis colegas aquí presentes, me aportan mucho más a veces que un cliente o un funcionario al que me enfrento. Creo que es una retroalimentación valiosísima, le da mucho propósito y sentido a mi vida. Le da un aura de misión a mi vida. Creo que mientras pueda y tenga fuerza, tendré que transmitir lo poquito que haya aprendido y experimentado en mi vida a otros. Y al hacer eso, me da paz y alegría, le da sentido y propósito a mi vida. A lo mejor estoy contestando de forma ambigua y demasiado subjetiva, pero es la respuesta más sincera que le puedo dar. ¿Ahí hay otra pregunta atrás o no? Sí, tengo una duda. ¿Cuál es su visión sobre el arbitraje nacional como medio para resolver las disputas? En Chiapas no tenemos la cultura para someter a arbitraje los asuntos. ¿Cuál sería para usted una forma de implementarla? Y si considera que el arbitraje es un procedimiento mejor que el jurisdiccional. Bien, voy a retrotraerme a otra intervención de hace poco, de que cada lugar es importante, cuando conté el ejemplo de Boeing para recuperar el avión. ¿Por qué tanta urgencia de que haya arbitraje en Chiapas? Sería la primera pregunta que yo me haría. El arbitraje es una forma más económica, digo relativamente más rápida, porque luego hay que homologar los laudos, y donde se desgastan menos las partes, si en el contrato hay cláusula arbitral. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse con sinceridad en el foro chapaneco es decir, ¿necesitamos realmente el arbitraje? Le voy a contar una experiencia. Hace 3 años me llegó a mi correo electrónico una invitación de la ICC en París, Pégalé à Paris, pour estudiar el arbitraje en la industria aeronáutica. Dije, órale, arbitraje en industria aeronáutica. Con mi acento de Zapopan, pero bueno. En inglés. Ahí voy. Y entonces, entre el despacho y la universidad les digo, oigan, yo quiero ir, yo pongo tanto, la universidad pone tanto y el despacho pone tanto. ¿Me lanzo? ¿Cuánto dura? Pues 2 días. A la orilla del Sena, está ahí cerca de Champs-Élysées, la sede de la ICC, cerca de la Embajada de México, en París. Y que me acuerdo que al tercer día tenía una boda. Pues me voy 48 horas a París. Y además era Navidad, ¿no? Que se pone precioso aquello. Adornan todos Champs-Élysées, precioso. Pero fui solo 48 horas y me regresé, ¿no? De la Benito Juárez a París, Champs-Élysées a la Benito Juárez, en 48 horas. Pero dije, voy a estar con la crema y nata del arbitraje mundial aeronáutico. Estuvo el CEO de Boeing, de Bombardier, de Airbus, fueron abogados de unos mega despachos, ¿no? Client Code, que es así como el despacho que más asuntos aeronáuticos maneja. Casi todos dijeron que no le querían entrar al arbitraje. En la sede del ICC. Dije, ¿a qué vine? A comerme un kebab buenísimo un día en la noche, eso sí. ¿Por qué? Porque si el negocio de la aviación, al menos en el equipo, es el arrendamiento, es financiamiento. Y cuando hablo de financiamiento, es libros contables, es auditoría, es manejo de dinero. Y para que eso sea amortizable o desamortizable fiscalmente, tiene que ser dictaminado y por tanto certificado y respaldado por una documentación que puede ser un crédito incobrable. ¿Me explico? Y si en primera instancia ya puedo tener la sentencia de que es un crédito incobrable, ¿para qué me voy a un arbitraje si eso no me vale ante el fisco? ¿Me estoy explicando o no? Entonces, por eso el arbitraje en la industria aeronáutica no ha funcionado, que yo sepa, a gran escala. A ver, aquí en Chiapas el tema de los usos y costumbres es fundamental. ¿Para qué quieren arbitraje en ciertas comunidades? ¿Cómo estamos de capitales de inversión extranjeros? ¿A qué escala están? Las playas son como en Cancún, como en Riviera Nayarit, donde necesitamos saber, o qué tipo de productos o embarques recibimos en Chiapas del extranjero. El comercio con Oaxaca y Tabasco es tan intenso que necesitamos cláusulas arbitrales. No estoy diciendo que sí o no.
Me lo estoy preguntando. Si el Poder Judicial aquí presente funciona bien, no sé, el aquí no presente, ¿para qué quiere un arbitraje? Yo estaba acostumbrado a que los exhortos en Guadalajara me los tramitaran después de 1 semana y media y si le daba para las chescos. En Ciudad de México un exhorto me lo dan de baja si no voy por él al día siguiente. O sea, depende del lugar. Perdón, a lo mejor es muy disruptiva mi pregunta, pero hay veces que entronizamos becerros de oro. Colegiación obligatoria, arbitraje, TLC. ¿Qué está pasando 20 años después? Estados Unidos. No, ahora China, vamos viendo. A ver, ¿qué me vendes? ¿Qué te vendo? Primer productor de cempasúchil en el mundo, China. O sea, hay que cuidar qué becerros de oro entronizamos y qué no. Porque becerro de oro, solo uno, las Chivas Rayadas del Guadalajara. O sea, entonces, no sé si contesto con estas alegorías la pregunta. O sea, habría que ver si realmente vamos a montar un gasto público en centros de mediación y arbitraje. Pues porque a lo mejor sociocultural y socioeconómicamente este Estado no lo necesita. No sé si me explico. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor soy muy pragmático. Análisis económico del derecho. No sé si contesté su pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra? Y perdón, Paul, yo sé que tú eres muy fan del arbitraje internacional, pero pues cada quien, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, agradecemos a nombre de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el Instituto Nacional de Estudios Fiscales la participación del doctor Rodrigo Soto Morales, ¿verdad? Por el tema tan interesante que nos ha compartido a maestros y a algunos alumnos. Y bueno, otorgamos el presente reconocimiento. Bueno. Perdón, el presente reconocimiento por haber coadyuvado, ¿verdad?, en la formación de profesionales como verdaderos agentes de cambio. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por permanecer con nosotros. No cabe duda que hoy hemos tenido un verdadero banquete de conocimientos, de ideas, de concepciones, de experiencias. Y esto es precisamente lo que buscan los nuevos derroteros de las escuelas nuevas, de las escuelas como nosotros, de las facultades como la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Queridos amigos todos, señor rector, con su venia, hemos abordado 3 temas hoy muy importantes y una conferencia magistral. Y de ello ha sido el puente instaurado entre los ponentes y todos los que nos quedamos prendidos de los temas, que realmente fue difícil recolectar algunas ideas que hoy vamos a destacar como importantes. Retos de la pedagogía del derecho. Efectivamente hay vasos comunicantes entre todos los temas y también hay algunas constantes. Pero si algo tuviéramos que destacar de ello, sería necesariamente que hemos llegado a la conclusión que hay que construir el conocimiento. Estamos transitando en las nuevas escuelas por construir el conocimiento. Estamos dejando de lado algo que no es tan nuevo, nos decía uno de nuestros ponentes, el doctor Painberg. Desde el 60 aproximadamente en Lima, Perú, se habla de algunas conferencias de escuelas de derecho que tienen que ver con dejar de lado el hecho de que el alumnado sea un recipiendario, que tengamos que escanciar la información y el conocimiento y que nada más haya una audiencia y alguien que expone los saberes. Tenemos que hacer que este joven pueda construir su conocimiento a partir de complejizar su estructura intelectiva
como bien lo anunciaba nuestro doctor último ponente. Hay que complejizar el conocimiento, la estructura, el andamiaje, y ello nada más se puede lograr a partir de verbalizar el conocimiento. Y si sabemos verbalizar el conocimiento, nos vamos a forzar a que la estructura mental, el andamiaje, se articule de una manera más compleja y podamos nosotros tener nuestro criterio, si equivocado tal vez, pero al fin y al cabo nuestro. Eso es lo que buscamos actualmente. Entonces, la labor del docente hemos concluido que debe tener en principio algunos objetivos. Debe buscar instrumentos de medición y seleccionar cuáles son los métodos para que pueda evaluar a su educando. Ha surgido una nueva preocupación por introducir principios en una técnica, en una docencia activa, no solamente la información sustantiva, porque esto hace que nuestro estudiante se adormezca. La inercia, la bulia, la apatía mental, porque todo se lo damos preparado. Tenemos que hacer que él vaya, consiga el conocimiento y lo haga suyo, y lo digiera intelectivamente. Parten también los compañeros de un principio fundamental que es la actualización de los educadores. Tenemos que actualizarnos y a partir de la pedagogía y la didáctica buscar pues los mejores elementos y estrategias para poder llegar a estas unidades de enseñanza-aprendizaje, sean efectivamente un vehículo de conocimiento. En segundo lugar, tratamos algunos retos de la pedagogía del derecho y se coincidía en afirmar cómo se aprende el derecho, cómo llegan esas categorías jurídicas y la importancia del orden jurídico en la sociedad. No podemos dejar de lado cosas actuantes, fenómenos naturales, hechos fácticos, hasta el ambiente mismo. La sociedad es dinámica, nos hemos pasado diciendo, y el derecho también, pero hoy, efectivamente, aunque sea una frase muy escuchada, como nunca nos damos cuenta que el derecho es dinámico. Y que como el concierto internacional ha obligado a nuestra nación a tomar, como siempre, desde el liberalismo clásico, ideas y banderas y trajes de otra medida que nos imponemos a nuestro sistema jurídico. Entonces debemos tomar en cuenta, nos dicen nuestros ponentes, el mundo globalizado, la oralidad está nuevamente en ascenso, el acceso de los jóvenes ahora a puestos de dirección lo vemos cada vez más, de tal suerte de que atendiendo a estas cuestiones se señalaba que nuestro modelo de estudio contempla visitas a archivos, a juzgados, a prácticas desde el primer semestre, a visitas a centros de reinserción, a materias eminentemente prácticas, a la oratoria, buscando siempre que estos objetivos de la comunicación del conocimiento, el desarrollo de las capacidades intelectuales, la inculcación de valores y actitudes y motivación del estudiante estén siempre presentes a partir de la actividad del docente consciente, del docente que viene a devolver algo de lo que se le dio a él cuando fue estudiante y que además está consciente de que no es una materia solamente árida y fría, sino que detrás de esto hay un humanismo, hay un actuar, hay una inteligencia que se mueve a partir de cosas no frías ni exactas, sino donde la emoción y el carácter volitivo de los que practicamos el derecho tienen presencia, como en el juzgador. Las nuevas tecnologías de la educación, por supuesto, están presentes, llegaron para quedarse. Hay quien las sataniza, hay quien dice bien llegadas sean, y hay quien dice de las dos cosas. Efectivamente, nos auxiliamos de estos nuevos instrumentos, de estas nuevas herramientas, aunque habría que ver cada caso concreto, no es lo mismo todo online, nos dice el doctor Rodrigo, porque al menos en la materia del derecho necesitamos interactuar, necesitamos ver al otro, necesitamos ponernos enfrente del otro, necesitamos el argumento en vivo, aun cuando por supuesto hay otras posibilidades que nos pueden auxiliar cuando, por ejemplo, no tenemos la oportunidad de viajar a algún otro lugar o se nos hace más económico poder acceder a la información.
en una forma de video como la que tuvimos hoy. Se destaca en esta manera de obtener la información y el conocimiento, procurar hacer atractivas estas materias a nuestros educandos. Saber discernir si estos medios nos acercan o nos alejan del alumno. Nos ponen muy de relieve el caso del PowerPoint o del hecho de que el alumno grabe la clase para que posteriormente en su casa, cuando tenga tiempo, la revise. De tal manera que tiene de los dos lados, el pro y el contra. Sin embargo, concluye que como docentes debemos integrar estas tecnologías en nuestras labores, pero siempre de una manera moderada. Otro de nuestros ponentes nos destaca que comparte la idea de usar estas herramientas, pero que en principio debe de preguntarse a quién le está dando clases, a quién se dirige, a quién está dirigida la cátedra, para efectos de saber cómo puede formular sus programas y sus objetivos. También nos habla acerca de la importancia de saber tomar una especie de radiografía de nuestros muchachos para poder saber cómo aplicar y qué herramientas aplicar de manera eficiente. ¿Qué les interesa a los jóvenes? Y destaca el hecho de utilizar el aprendizaje basado en competencias y el aprendizaje basado en problemas. Esto como una reacción a la vieja escuela que se apuntaba, que consistía en las exposiciones magistrales. Ahora esto del estudio de caso y los basados en problemas no son más que una reacción precisamente a ese viejo sistema al que pertenecimos algunos y que escuchábamos solamente al profesor. Esto del estudio del caso y de aplicar algunos precedentes jurisprudenciales para estudiar el caso concreto obedece precisamente a una nueva tendencia de dejar de lado el hecho de que nada más uno habla y el otro escucha. Por lo demás, ¿qué podemos apuntar acerca de la docta charla que nos acaba de brindar el doctor Soto? Solamente algunas ideas aisladas que me dejó apuntar dado el interés que prestamos todos. Sin embargo, primeramente nos hace un viaje por todo el mundo para darnos cuenta de cuáles son las cosas que soslayamos y no nos damos cuenta y vivimos en esta vorágine cotidiana sin saber el problema global que se suscita desde la cuestión geográfica, desde la seguridad nacional, de las antinomías políticas, etcétera. Pero ¿qué cosa es un abogado? Se pregunta y nos preguntamos. ¿Cómo saber qué es un abogado? ¿Qué es un abogado? El abogado es un orientador social que debe tener conocimientos, habilidades y actitudes. El abogado ayuda a que el tejido social se sostenga. Y si bien es cierto que hay machotes y hay formatos en lo jurídico, no menos cierto es que estamos obligados a analizar y construir nuestros propios casos, porque no hay uno solo que sea igual. Cada caso es diferente y tiene sus particularidades. El caso concreto se dice en cada uno de los acuerdos de los juzgados. El caso que nos ocupa, efectivamente, no todos son iguales. Pone en el centro al ser, que es psicoafectivo. ¿Y cómo debemos manejar el conflicto cognitivo? Hay que provocar conflicto en el estudiante, dice. Asevera que esto con las experiencias va a destacar un valor formativo necesario en los jóvenes. El conflicto cognitivo abre las cabezas de los muchachos. En el ejercicio de la profesión tenemos un bloque constitucional importado. Provoquemos en clase ese acercamiento y alejamiento del Zoom,
que nos ejemplifica para efecto de tener un cerca y un lejos de los eventos que parecen pétreos, pero que a la larga parece ser que cambian. Después de 10, después de 20, después de 30 años, pero en derecho sobre todo las cosas van cambiando, son dinámicas al fin y al cabo. Lo importante entonces no solo es la capacidad o la capacitación en la información que se logre almacenar en la preparación del joven, sino generar el criterio y la actitud formativa y sobre todo fecunda en nuestros muchachos estudiantes. Muchas gracias. Vamos a solicitar la presencia de nuestro rector, el doctor Gabriel, para efecto de que nos agradezca su presencia y demos por terminado este fructífero evento. Muchísimas gracias a los panelistas. Doctor Soto, gracias, en verdad que algo verdaderamente brillante y creo que muy motivador para los que estuvimos escuchándolo de manera presencial y para las personas que nos siguieron en redes sociales y para los jóvenes que también lo estudiaron. En verdad, lo felicito, pocas personas son tan cultas como usted y sobre todo de éxito. Felicidades y gracias por compartir. Bueno, siendo las 20 horas con 47 minutos de este viernes 27 de octubre, declaro por cancelados los eventos de este segundo foro internacional de Derecho Educativo. Gracias.